Tengan todos buenos días, Dios les guarde y les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántos han venido a aprender? Amén. Palabra de Jehová. Amén. ¿Cuántos han venido a edificarse más? Amén. Hoy tenemos un tema bien importante, el cual se trata del Espíritu Santo de Dios, el cual vemos que ocupa un lugar importante en lo que es estas tres personas en un solo Dios verdadero, lo cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces quiero aclarar algo, que al Espíritu Santo lo ponen en un renglón como inferior. Dice que es la tercera persona de la Trinidad, pero eso no es bíblico, eso no aparece en la Biblia, que diga que el Espíritu Santo es la tercera persona. Literalmente no aparece. Y vemos que el Espíritu Santo tiene un puesto importante, el cual Jesucristo mismo se lo da. Vemos que Jesucristo dice que todo pecado tiene perdón, menos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y él dijo que contra él podrán hablar todo lo que quieran. Y sin embargo, no recibirá condenación aquel que ultraje al Señor Jesucristo. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene ni perdón ni en esta vida ni en la venidera. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no ocupa un renglón inferior, sino un renglón superior. O sea, yo he visto que dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es del cielo a la tierra, pero de la tierra al cielo es el primero Espíritu Santo. Primero Espíritu Santo, Jesús y después el Padre. O sea, Sí. el orden es lo que... Sí, porque lo tienen que nombrar. Entonces, al nombrarlo, ya enseguida se agarran de que como lo nombran de tercera, o sea, en el orden tercero, entonces creen que es la tercera persona, ya lo han catalogado que es la tercera persona de la Trinidad, pero quiero decirle que tanto Jesucristo le dio, o sea, al Espíritu Santo una importancia como al Padre también. Dice que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. El Padre Jehová se preocupa mucho por el Espíritu Santo. Dice que cuidado, vamos a entristecer al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo, o sea, todos tienen sus atributos. Vemos que el Padre, cuando aparece en el Antiguo Testamento, aparece como un guerrero. O sea, una voz recia, voz de Jehová que quiebra las piedras, que quiebra las montañas, que forma cascadas de agua. O sea, una voz estridente, una voz fuerte. Era un Dios que le tenían en aquel tiempo miedo y terror. Cuando Jehová hablaba, hermano, se estremecía todo, se incendiaba todo. Los árboles se quebraban, se desmenuzaban las montañas. Y Jesucristo habla con una voz media, está intermedio entre el Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo es una voz, o sea, que está intermedia entre los dos. Y vemos que el Espíritu Santo es un silbo apacible, una voz más sensible, una voz, o sea, más tierna, una voz tierna. Entonces tenemos que identificar al Espíritu Santo de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo cobra una gran importancia en este tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno ha tenido su dispensación, cada uno ha tenido su etapa en la cual se ha manifestado. El Padre se manifestó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento en la ley y Nuevo Testamento, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque Jesucristo fue intermedio. Jesucristo estuvo en la ley y está en la gracia también. Estaba en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento Jesucristo. Se manifestó, le tocó su oportunidad de manifestarse aquí en la tierra, pero ahora el pasaje que vamos a leer aquí dice que es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Y dice todas las funciones por el cual viene el Espíritu Santo a nosotros, los creyentes. Jesucristo es un regalo para el inconverso, para el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, o sea, regaló a Jesús, lo dio, para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo para el mundo. Entonces, pero el Espíritu Santo es un regalo para la iglesia. Vino para la iglesia y fue dado, o sea, para la iglesia. La promesa cuando nació, mire, la iglesia nació cuando el Espíritu Santo apareció. Inmediatamente la iglesia
de Jesucristo nace ahí. Vayámonos ahora al libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 15. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice aquí el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús. Pero yo os digo la verdad. O sea, Jesucristo se caracteriza como la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se identifica con la verdad. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando de la venida del Espíritu Santo, o sea, de la promesa. Está haciendo aquí la promesa. Y cuando está prometiendo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, que ya sabemos que es Satanás, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podréis sobrellevar, no las entienden todavía. Estaban veladas para ese tiempo. Pero para este tiempo ya el velo se quitó, ya nosotros las podemos entender. En el 13 dice, este versículo es importante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Vemos que las mejores noticias nos las puede dar el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere a quién? Al Padre y al Hijo. Porque el Espíritu Santo, Él está aquí en la tierra, pero Él sube y baja. Él está aquí y está allá. Usted le envía un mensaje al Padre, una petición, y dice que intercede por nosotros, va hacia el cielo, diciendo cómo hemos de pedir, como conviene, porque muchas veces no lo sabemos. Allá Él espera la respuesta del Padre, lo que oyere decir al Padre y al Hijo, y regresa y nos da la respuesta. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, hermanos. Hago aquí un énfasis en esto y no vayan a cerrar la Biblia. Que la mejor oración, la mejor, es la que es dirigida por el Espíritu Santo cuando usted envía de mensajero al Espíritu Santo. Anteriormente eran los ángeles, todavía el Espíritu Santo no estaba a plenitud. Entonces usted no ve que las oraciones tenían bastante tropiezo. Como por ejemplo la oración de Daniel. Hubo tropiezo. Se le aparecieron mientras el ángel iba. Al venir a dar la respuesta hubo oposición. Y al subir también hubo oposición. ¿De quién? Del príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Esto se trata, hermano, estos conflictos eran físicos y espirituales. Tanto el rey físico, material de Persia, el ser humano, se le oponía. Y el rey de Grecia también espiritualmente, un principado que era el que los tomaba, esos reyes que estaban en los lugares celestes, también a oposición. O sea, hubo mucha oposición. Y vemos que duró 21 días de conflicto. Pero, ¿usted cree que si el mensajero es el Espíritu Santo, quién lo va a detener? No hay registro bíblico, no se encuentra en la Biblia que el Espíritu Santo haya perdido una batalla. Dice que aunque el enemigo venga como un río, mas el Espíritu Santo de Jehová levantará bandera de victoria. Entonces el Espíritu Santo nadie lo puede detener. ¿Quién podrá detener al Espíritu Santo? Y la oración más segura, más garantizada, es con el Espíritu Santo de mensajero que nos ayuda. Entonces en toda oración debe de estar presente el Espíritu Santo, porque si no, esa oración no es escuchada. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 17 al 18. Dice, tomad la espada del Espíritu, pero la espada es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo.
Tomad la espada, o sea, la palabra con el Espíritu Santo traducido. Tomad la espada del Espíritu y con esa espada del Espíritu vas a orar. Orando con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, otra vez dice, en el Espíritu Santo. Y ahí aparece con E mayúscula. Si ustedes se ponen a analizar ese texto de Efesios 6, del 17 al 18, las dos veces que se nombran, o sea, Espíritu está con E mayúscula, ese es refiriéndose al Espíritu Santo. O sea que la oración debe de ser en compañía del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. Con revelación. Es lo que Con revelación. dice. Palabra pero revelada. Palabra revelada, sí, porque está la espada, pero si usted usa la espada sola no le sirve, no corta nada. Amén. Va a cortar es con el Espíritu Santo de Dios. Porque la espada es la misma palabra. La palabra es una lámpara, pero la lámpara no está encendida si no tiene el aceite del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa te va a aclarar, te va a iluminar y vas a saber cómo vas a orar. Orar sin el Espíritu Santo es orar en oscuridad, pero orar con el Espíritu Santo es orar con luz y sabes por dónde vas. Entonces vemos que es importante el Espíritu Santo. Dice en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Aquí fue donde hice énfasis, oyere a quién, al Padre y al Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, te dará toda la información correcta. O sea, Él trae noticias de allá del cielo. Dice, porque ¿quién sabe todas las cosas de Dios sino el Espíritu que está en Él? O sea, el Espíritu Santo. Y también dice, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está dentro del hombre? El Espíritu humano es el que sabe. Así también las cosas del Padre las sabe el Espíritu. Todas. Entonces, Él nos hace saber la voluntad del Padre. Y va a ser una oración efectiva, hermano. Y nos enseñará todo lo que habrá de venir. Por eso que sin el Espíritu Santo estamos desconectados. El Espíritu Santo es el que hace la conexión de la tierra con el cielo. Sin Él, hermano, está cortada la comunicación. Será una oración muerta, vacía, una oración seca, una oración sin vida. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Quiero decirle que la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, Señor, si el Espíritu Santo no se lo revela. Si el Espíritu Santo no está ahí. Entonces vemos que el Espíritu Santo es importante, hermano. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Dice Jesús, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Vemos que aquí está la importancia, la función del Espíritu Santo. En el versículo 8 hablan de que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y habla aquí en el 13 que Él los guiará. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando hablamos de guía, hermano, es el que nos conduce, el que nos direcciona, el que nos orienta, el que nos lleva, el que nos informa, el que dice, métete por aquí, no vayas por allá, haz esto, cruza por aquí, métete por aquí. O sea, en esta vida donde andamos, para poder llegar, hermano, Él es el que nos va a llevar y nos va a preparar para el arrebatamiento, para el traslado de la iglesia. Pero sin Él te vas a encontrar en otra posición diferente. Vas a estar desubicado. El Espíritu Santo es el que nos ubica. O sea, un guía es el que ubica, el que direcciona. Entonces, ¿es importante o no es importante el Espíritu Santo? O sea, si, mire, pongamos este ejemplo, si usted está en una selva inhóspita, una selva exuberante, una selva de verdad que hay animales fieros, hay pantanos, arenas movedizas. Usted sabe que los pantanos y arenas movedizas son tierras donde usted está y se va hundiendo y se va hundiendo. Trata de salir y
se hunde todo, es un cieno que jala, va jalando. Y la persona muere ahí en ese fango, metida en ese barrial, en ese lodo. Entonces, así es la vida. En la vida hay sitios, o sea, regiones donde tú llegas y ves todo bien, o sea, con diversión, y de repente te vas hundiendo en ese lodo cenagoso, en ese fango, caes en un foso. Hay diferentes lugares. Vas a caer en una región del olvido, en habitaciones de violencia, en regiones tenebrosas también, que no las ves, pero el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Entonces imagínense que usted esté en una selva, hermano, eso no es comparado con el Darién ni nada. Y si no tienes un guía, hermano, no puedes andar. Por ejemplo, los que se van por el Darién, ellos tienen que tener guía, la selva del Darién, porque solo no la van a atravesar, no conocen nada. Entonces, el único que lo puede llevar es un guía y lo lleva hacia el otro lugar. Y ya el guía ya se conoce las zonas peligrosas. Saben dónde están los animales fieros. Sabe dónde hay aguas, o sea, hay pantanos, hay de todo. Entonces, así es en la vida. Sin el Espíritu Santo, hermano, estamos pero perdidos totalmente. No vamos a saber para dónde vamos. Él es el ayo que nos han dejado, o sea, para llevarnos, el consolador. Aquel que nos lleva, o sea, para llevarnos a que seamos salvos. Él es el que nos prepara, nuestro entrenador. El que nos hace calificar para que nos casemos con el Rey, con Jesucristo, que viene por su esposa, viene por su novia a casarse. Entonces, Él te prepara con pureza, con santidad, con todo. Te va a hacer que que seamos una doncella, o sea, limpia y pura. No que nos prostituyamos ni nada. Él nos lleva a la pureza. Es como Esther. Esther, cuando la estaban preparando, o sea, para casarse con el rey, vemos que tuvo una preparación con especies, con aromas, pero ella no lo hacía por su propia cuenta, ella tenía su entrenador. O sea, él que le decía, échate esto, purifícate con esto. Y le va preparando. Nosotros también necesitamos al Espíritu Santo que nos prepare y dejarnos preparar de Él. Pero muchas veces no nos dejamos ni pastorear, no nos dejamos llevar. Pero en lo que vimos ayer, el primer día, que un gran estorbo para la realización, para el éxito, la victoria, es nuestro ego, nuestro yo. Ese es el gran impedimento que tenemos, el estorbo más grande, el obstáculo más grande es ser sabio en nuestra propia opinión, hacer las cosas a nuestra manera, como nos convenga, creer que no las sabemos todas y no aceptamos dirección, no aceptamos corrección, no aceptamos nada. No aceptamos, a veces creemos que el Espíritu Santo venga y nos hable. Dios te pone también, hermano, hombres de Dios que te guían, amén, aquí en esta tierra. Por eso es que ha puesto, o sea, la sujeción y todo eso, los buenos consejos. O sea, y tenemos que ser, hermano, estar presto a los buenos consejos que vengan de parte de Dios, porque nos van a llevar, hermano, al éxito, al triunfo. Vemos que el Espíritu Santo ya estaba prometido, o sea, en el tiempo atrás, en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en Isaías 28:11. Dice, porque en lengua extraña de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Isaías 28:11. Hablaron acerca del don de lengua que iba a aparecer, pero usted sabe que el don de lengua apareció cuando el Espíritu Santo se manifestó, cuando se cumplió la promesa. Ahí aparecieron las lenguas inmediatamente, por eso es una evidencia. Es una evidencia, o sea, de que una persona está bautizada en Espíritu Santo es que habla en lengua. Pero también quiero decirle que también hay otra evidencia, no solamente que habla en lengua. O sea, eso es innegable que una persona que habla en lengua está bautizada por el Espíritu Santo, no se puede negar. Pero tampoco le podemos quitar a otra persona que no hable en lengua, que está llena del Espíritu Santo, bautizada. Como lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5:18. Efesios 5:18 habla, o sea, que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando con cánticos espirituales,
cantando a Dios en vuestros corazones y dando gracias en todo, y que la palabra siempre esté en nosotros. Sí. En la Biblia, Jesucristo nunca lo vimos hablando en lengua. ¿Y quién puede negar que Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo? Nadie puede negar que él estuvo lleno del Espíritu Santo. Y él no habló en lengua. Las lenguas vinieron después, pero no quiere decir que si no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu Santo. No, pero también eso era, se tenían que respetarse las etapas. Jesucristo vivió la etapa y esa no la podía él romper, porque esa iba a aparecer, todo lleva un orden divino. Hay algo, y voy a traerle una enseñanza de todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Jesús andaba cronometrado con lo de Dios. Estaba, hermano, en un acceso directo. Él no hacía nada si no era el tiempo. Decía, era el tiempo en que tenía que subir a Jerusalén. Era el tiempo en que tenía que manifestarse. Era el tiempo, o sea, todo lo hacía medido por tiempo. Es más que él dijo, es necesario que se cumpla toda justicia en la tierra. Él no vino a violar mandamientos ni nada. Él no podía adelantar las lenguas, porque ya eso estaba era para el nacimiento de la iglesia. Cuando ya la iglesia, o sea, entrara en acción. Pero quiero decirle y quiero aclarar que las lenguas son necesarias. Es un regalo hermoso y bonito. El Espíritu Santo cuando vino el Pentecostés. Sí, y hoy quiero en esta enseñanza, hermano, hacerle ver lo que es la importancia en lengua, sino que el diablo mete de que eso tú no lo necesitas. Y así como estás bien. O sea, quiero decirte que tienes un arma menos si no la usas. Tienes menos equipamiento. O sea, Dios da bastante regalos. Por ejemplo, que empiece a regalar diferentes carros. Por decir algo, te regalen diferentes carros. Te regalen una Grand Blazer, una Explorer, y te regalen, digan otra marca de carro. Toyota. Un Toyota. Entonces el Toyota es fuerte, usted sabe. Y tú dices, no, yo no necesito el Toyota, yo con esta Explorer y con esta estoy bien. Te estás privando de algo, te metes en un terreno fangoso y pantanoso. Y sí, 4x4, y el Toyota es hecho, o sea, para esas cosas. Entonces ahí no vas a ser muy eficaz. Te va a costar. Pastor, y adoración en lengua. Sí, ahorita vamos a hablar y yo creo, vamos a cerrar con lo de lenguas y eso. Entonces, sí, una persona puede estar, hermano, quizás bautizada. Ahí no hablan de bautismo, hablan es de llenura. Entonces, yo también quiero aclarar algo sobre lo que es el bautismo y la llenura. De verdad que esto no sé, no lo veo tan claridoso en la Biblia, de lo que es el bautismo y lo que es la llenura. Y eso se ha prestado, o sea, como que para muchas confusiones. Entonces ahorita vamos paso a paso a explicar, o sea, lo que es el bautismo y lo que es la llenura. Entonces, vemos que aquí estaba profetizado, que hablaré en lengua, de tartamudos hablaré. El Señor dice, o sea, hablando de la promesa. Y también podemos encontrar la promesa en la promesa del Espíritu Santo. En Lucas 24:49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Hechos 1:4 también lo dice. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, estaba el Señor Jesús, junto con la promesa, iba a enviar el hablar en lengua. O sea, que es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Es una señal. Entonces, él no podía adelantarse porque él, cuando estaba acá en la tierra, él dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. 24:49. Sobre vosotros. Sobre es para que repose en nosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea que todo iba a ser paso a paso. Lo que decía la hermana Nora, muchas veces no andar corriendo, ir al paso de Dios. Amén. A veces ni muy, ni tan. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, mire, es importante. La llenura y el bautismo del Espíritu Santo, que seáis investidos de poder. O sea, que vas a recibir una investidura. Vas a estar blindado totalmente. Un blindaje vas a recibir.
vas a recibir equipamiento, vas a recibir habilidades divinas y sobrenaturales para enfrentarte al diablo. Entonces es importante, hermano, lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Dios nos pide cuenta a nosotros los maestros si no enseñamos esto, porque muchos se le puede pasar como en Samaria. Han oído del Espíritu Santo, ni sabemos que existe. Dijeron allá en las regiones de Acaya, o sea, cuando estaban Pablo, dijeron, y Apolo, recorriendo esas regiones. Ellos dijeron, ni sabemos que existe, hemos recibido, sí, eso lo tenemos claro, el bautismo en agua. Él le dijo, Juan bautizó para arrepentimiento en agua, mas él decía que necesitaban el otro bautismo también. Entonces hay gente que se queda en el bautismo en agua y más nada, de ahí no aspiran más nada. Entonces, sí, el bautismo en agua te da el don del Espíritu Santo, bautizado, arrepentido y bautizado, cada uno, para que recibáis el don del Espíritu Santo. O sea, vas atravesando el río y el río te da por los tobillos nada más. Los que son bautizados en agua solamente se están bañando con el agua por los tobillos. Tú ni te puedes hundir, ni puedes disfrutar, ni nada. Sino ese es un nivel nada más, el primer nivel, que es... No puedes profundizar, tienes el don y no te puedes deleitar en esas aguas, ni sumergirte, ni nada. Entonces, hasta ahí es el primer nivel. Hechos 1:4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, todo es paso a paso, no corriendo ni acelerado, esperé que llegue el momento. Sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Joel 2:28 al 32 dice que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, y sobre los siervos y sobre las siervas. El Espíritu Santo solamente se derrama sobre siervos y siervas, no sobre cualquiera. ¿Qué son siervos y siervas? Sirvientes, esclavos, personas dóciles, personas llevaderas, amén, humildes, que se dejan llevar. Pero solamente dice, sobre mis siervos y mis siervas derramaré el Espíritu Santo. Entonces eso hay que entenderlo. Sobre los arrogantes y soberbios no, hermano, sino siervos y siervas. Mateo 3:11. Estamos hablando de la promesa. Todavía no hemos entrado, hermano, al cumplimiento de la promesa, sino lo que se está prometiendo sobre el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Y presten atención aquí, hay revelación. Y los que no entienden esto, por eso no usan las lenguas casi. Y aquí habla de fuego, hermano. Y los demonios se queman con la candela. Cuando tú hablas lengua, hermano, de fuego, estás haciendo llamarada, estás haciendo una limpieza espiritual. Los demonios se atormentan hasta los más pintados. He visto demonios que a veces no se van así nomás, ni con versículos ni otras cuestiones. Pero cuando tú le sueltas las llamaradas de lengua, hermano, lo he visto en mi experiencia y lo he vivido en carne propia, hermano. Inmediatamente se atormentan y se van en vómito ahí. No aguantan y meten unos gritos y salen enseguida. Hay lenguas de guerra, hay lenguas proféticas, lenguas de adoración, lenguas angelicales y diversos géneros de lengua y cantidades. Mire lo que dice aquí San Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí aclaró Juan, está haciendo una aclaratoria para arrepentimiento. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, Juan bautizó fue para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, no soy digno de ponerme el calzado de Jesús. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y candela, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, y eso se cumplió en Hechos 2:4. Se cumplió allá. Bajaron lenguas como de fuego así, y se sentaron sobre ellos. Ahora vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Es necesario que nos vayamos a Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Hechos capítulo 2 del 1 al 4.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Estaban esperando la promesa. Se habían cumplido los 40 días. Y de repente, vino un de repente. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El Espíritu Santo se caracteriza en viento. Usted ve que cuando en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, apenas le habían profetizado la palabra y cobraron vida, o sea, tomaron forma, más no vida, sino forma. Se unió tendón con tendón, hueso con su hueso, carne con su carne, piel con su piel, todo. Cobró forma, pero no tenían vida, estaban inertes ahí tirados. Entonces dijo, profetiza al Espíritu está con E mayúscula. O profetiza al Espíritu, o sea, al Espíritu con E minúscula. O sea, primero al espíritu humano le vas a profetizar. Y ahora sí llama al Espíritu Santo. Espíritu, está con E mayúscula. Ven desde los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos. Y vivirán. Enseguida, cuando él profetizó y llamó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró, ellos se levantaron y hubo movilización. Fue un ejército grande en extremo. Quien no tiene el Espíritu Santo anda con flojera. O el que lo tuvo y lo dejó apagar, no quiere venir a la iglesia. A veces sí lo tuvo, hermano. Tuvo la manifestación, pero eso se apaga. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Se apaga. El Espíritu Santo está representado en aceite. Haga la prueba, agarre un frasco de aceite y póngalo nuevo. Y déjelo destapado. Cuando viene a ver, se va evaporando. Así la unción también se te va apagando y disminuyendo. Es necesario que hayan llenuras y llenuras siempre. Estés lleno y siempre te estés llenando. Y eso te dan ganas, hermano, de participar en la obra de Dios. Te da amor por las almas. O sea, no tienes ni que estarte diciendo, levántate de la silla. Tú mismo te levantas de la silla y adoras al Señor. Andas con gozo, andas con una alegría, andas prendido porque tienes vida. Pero un síntoma de que estás muerto es que no te provoca ni siquiera ir a la iglesia. Y ir a la iglesia es un tormento. Ahora tengo que ir allá a la iglesia. Y empiezas, hermano, a demorarte y llegas tarde a la iglesia. Si usted sabe que va para la iglesia, hermano, báñese temprano, arregle la ropa, o sea, no me vas a hacer creer que cuando tenías una cita con el novio o con la novia, enseguida te echabas el mejor perfume. Y estaba ahí, no sea que de pronto llegó y yo llegué tarde y él se vaya. No, hermano, estabas pendiente con esa cita, sé puntual. Quiere decir que el amor se ha apagado. El Espíritu Santo es el que te pone el amor por Dios. Es el que hace que ames a Dios bastante. Es el que te imprime vida, que te mueva. Eso vemos que mientras le profetizaron la palabra, solamente estaban formados. Ya dejaron de beber, dejaron de fumar. Estaban bien, pero hay gente que usted ve que es justa, pero no se mete en la obra de Dios, no se comprometen. Que si hay algo que van a hacer, yo mejor me voy, porque después me van a mandar limpiar esto aquí. Si van para el monte de la iglesia. No, yo mejor me voy antes que se vayan a fijar. Hay gente, hermano, hay una falsedad espiritual. Que yo estoy en ayuno. Yo estoy en vigilia, yo estoy esto para cantar, pero cuando es algo por aquí que es más derecho, me voy, hermano. Entonces dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. A Dios hay que amarlo en todo. Cuando tú estás haciendo un trabajo físico, estás amando a Dios con tu cuerpo, físicamente. Te estás esforzando y lo amas con todo, hermano. Entonces el Espíritu Santo de verdad, sí en verdad pudo estar en una persona. O sea, y se manifestaron los dones y pudo, pero después esa persona va muriendo poco a poco, se va apagando. Va apagando, por eso es que advierten, no apaguéis el Espíritu Santo. Al mismo Timoteo también le dijeron, aviva el don del fuego, la candela que está en ti, la estás dejando apagar. Estaba apagado. Y Pablo lo mandó, hermano, que avivara. Siempre tenemos que estar avivándonos, metidos ahí en la candela, ardiendo para Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no haraganes, ferviente en espíritu, hirviendo para el Señor, ardiendo para Dios. Dice, en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Para servir, hermano.
Entonces, todo lo que usted haga para el Señor tiene que ser con amor ardiente. Y eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. La palabra sola no, hermano. Tú te pones a leer la palabra y si no tiene el Espíritu Santo es palabra muerta. Hay palabras sin espíritu, hermano. Hay adoración sin espíritu. Solamente pura letra, 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 letra. Pero no hay el espíritu que le llegue a la persona. Cuando está el Espíritu Santo, no hay necesidad de decir, hermano, levántese. Hermano, aplaudan. Hermano, haga esto. No me gustan los predicadores manipuladores. Manipulan. Yo creo que yo estoy solo. No hay nadie aplaudiendo. Solamente un amén ahí dijeron ahí. O sea, quieren es que le den un poco de aménes. O sea, ganárselos así. No comparto eso, hermano. No comparto eso. El que quiera decir amén, que diga amén, hermano. El que quiera aplaudir, que aplaude. Que lo sienta, hermano. Pero obligar a los demás, o sea, Dios no es un Dios de limón, no sé, recogiendo limón ni recogiendo, no. Entonces, tanto a veces eso es para el que está ministrando como los que están allá, que allá pueden estar muertos. Y también, si el que está vivo aquí hace vivificar a los demás. Y si, por ejemplo, está vivo, pero hay gente muerta que no quiere levantarse, ya no es culpa de esta persona. Entonces, todo debe de ser, hermano, de corazón prendido, o sea, en el fuego del Espíritu Santo, que es el que prende a los demás. Si tú estás apagado, ¿cómo vas a prender, hermano? ¿Cómo pretendes prender a los demás? O sea, no podemos, o sea, una persona sin fe, una persona sin el Espíritu Santo no puede prender una generación apagada. Pero sí puede alguien que esté prendido hacer que arde el fuego en las generaciones apagadas. Entonces, el Espíritu Santo es el que da vida, hermano. Jesucristo, ¿quién fue el que le dio la vida? El Espíritu Santo. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Fue el dador de la vida de Jesús, que le dio la vida a Jesús en el vientre de María. Entonces, el Espíritu Santo dio vida al valle de huesos secos que se levantaron. O sea, todo lo que está sin el Espíritu Santo está muerto. Hasta puede ser uno un gran teólogo, hermano, y manejar bastante Biblia. Pero al no tener el Espíritu Santo, el don se convierte en vanidad y en pura letra muerta, letra sin espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es importante, hermano. Dice, pero cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba. Y aquí ya identificamos al Espíritu Santo que se manifiesta a veces en viento recio. Dice, un gran estruendo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué le hace a usted pensar esto? A lo que leímos acá en Mateo 3:11, que dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, ni de ponerme su calzado. Él es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí se cumplió esa palabra, esa profecía de Mateo 3:11. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Asentando es reposándose, reposando. Hubo aquí una llenura. Cuando usted tiene el don, si tuviéramos aquí un vaso, le echáramos, o sea, cuando usted se bautiza en agua, apenas tiene dos dedos, tiene el don del Espíritu Santo. Una cosa es, hermano, tener el don y ser lleno. Llenura es rebosar, derramarse. Se llenó el vaso, se llenó el tanque, empieza a rebosarse totalmente. Entonces vemos, o sea, que cuando se rebosa, agarra a los demás, hermano, y los impregna, porque se está derramando y derramando y derramando, y el que le llegue, hermano, lo prende totalmente. Entonces, es importante, hermano, la llenura del Santo Espíritu de Dios. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cómo eres bautizado? Esta es una representación física. Cuando eres bautizado literalmente en agua, te sumergen, ¿verdad? Es que te tapa, algo que te tape, o sea, que ya no te deje
O sea, quedaste sumergido en las aguas. Hacían la candela en el fuego también. O sea, se sentaron, o sea, vas a rebosar. Y quedas tapado, o sea, eres bautizado totalmente. Pero el don que es dos dedos, así vamos a poner, ejemplificándolo con el agua, 2 dedos de agua en un vaso. Ahí no está siendo sumergido ni bautizado. O sea, te queda un espacio todavía, un vacío grande. Pero cuando eres lleno ya, empieza todo a rebosar y quedas tapado totalmente, o sea, tapado. Entonces eso sí es el bautismo, o sea, del Espíritu Santo. Que aquí lo vemos, o sea, que no sé, el eslabón perdido aquí, que necesitamos es tener revelación para entenderlo, es que aquí no habla de que fueron bautizados, sino fueron llenos. Y se prometía el bautismo del Espíritu Santo, se hablaba de bautismo, pero aquí no mencionan la palabra bautismo. Entonces hablan es de llenura. Pero lo que interpreto de esto es que cuando, o sea, aquí se dan 2 cosas, se da bautismo y se da llenura. Entonces, cuando eres bautizado, ya tienes automáticamente el bautismo. Entonces, lo demás ya no van a ser que te van a bautizar otra vez, no. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez. Sino ya lo demás es llenura, ¿sí me entendieron? Ya tienes ya como la cuota inicial y la garantía de que eres bautizado, pero lo demás por la garantía de que eres bautizado van a venir más llenuras y llenuras y llenuras. Pero no quiere decir que lo demás sea bautismo y que te van a bautizar otra vez. ¿Sí me entendieron? Amén. O sea que inicialmente llega el bautismo y ya lo demás viene siendo llenura. Y vemos que el ejemplo de Pedro, aquí podemos ver a Pedro en el libro de Hechos 2, que fue el promotor y todo, que vino el Espíritu Santo. Y vemos la prédica que dio y todos los que fueron bautizados en Espíritu Santo. Y en agua también, después los bautizó. Vemos, o sea, que después lo podemos encontrar en el libro de Hechos 4. Vayámonos a Hechos 4. Donde habla de la otra llenura. Ya le voy a decir. En el 4:31, dice, cuando hubieron orado, este es Pedro, usted sabe que él había salido de la cárcel, le voy a contar, y le dijeron, mire, el Espíritu Santo da valentía. Pedro, ¿quién era cuando tenía el don del Espíritu Santo? Era un cobarde, todavía era cobarde, y salió corriendo, o sea, tenía el don del Espíritu Santo, ya lo había recibido, porque andaba con Jesús. Usted me dirá, ¿y cómo me comprueba de que tenía el don del Espíritu Santo? Jesús sopló sobre ellos, reciban al Espíritu Santo, sopló sobre ellos, y ellos tenían don de sanidad, porque los mandaron, sanen a los enfermos, revivan muertos, hagan milagros, entonces echen fuera demonios. Una persona sin el don del Espíritu Santo no puede echar fuera demonios, hermano, si no tiene el Espíritu Santo para nada, porque dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una evidencia de que el reino de los cielos viene es que esté el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no viene el reino, y sin el reino no viene el Espíritu Santo. Los dos trabajan, hermano, de la mano. Entonces, para poder sanar a alguien tenía que tener Pedro el don del Espíritu Santo. Pero Pedro todavía era cobarde. ¿Por qué? Porque apenas tenía 2 dedos, hermano, del Espíritu Santo. Así, vamos a simbolizarlo para poderlo entender. ¿Y qué pasó cuando la persecución? Salió corriendo, hermano, por aquí que es más derecho. Yo no te voy a negar, Señor. Cuando cante el gallo 3 veces me vas a negar. Hermano, y lo negó 3 veces y hasta maldijo a Jesús también. O sea, trató de hablar otro lenguaje para que dijeran, ah, no, este no es de los de Jesús. Porque primero le dijeron, no, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Ya Jesús lo había marcado. Y entonces echó una maldición. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire lo que es el temor y el miedo. Pero vemos en Hechos 4 aquí. Es importante, hermano, que lo leamos,
Como cuando ya llega el Espíritu, usted está bautizado del Espíritu Santo, le viene un valor tremendo, hermano, una valentía, le viene una osadía. Desde el 28, vamos a leerlo, 4:28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, o sea, lo estaban amenazando, porque Pedro había salido de la cárcel y lo primero que le prohibieron es, no predique más en ese nombre. No predique más en ese nombre. Y lo andaban buscando porque, hermano, se escapó de la cárcel. O sea, usted sabe que el ángel lo sacó de la cárcel y todo. Cuando la iglesia hacía oraciones, largas oraciones. Y él había recién salido de la cárcel. ¿Qué hace una persona miedosa que no tiene el Espíritu Santo? Se esconde. Anda escondiéndose, pero no. Él salió aquí abiertamente. Pero hizo una oración poderosa. En el 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, lo estaban amenazando. Y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Vamos a explicar qué es la palabra denuedo. Denuedo es hablar públicamente, sin un tapón en la boca, sin tapujo, abiertamente, sin miedo, con valentía, con una desenvoltura, con mucha sabiduría. Entonces, no, sin limitaciones ni nada, hablar con libertad, abiertamente. Y él le pidió denuedo a Dios, hermano. Dice que tu siervo hable, concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, y mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que esto causó admiración en los demás porque dijeron, estos hombres del vulgo sin estudio, ¿cómo pueden hablar con tantas? Le citaba la palabra, hermano, al derecho, al revés, por todos lados. Y hasta también vino y le dijo, hermano, cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, hasta el más pintado tiembla. Le dijo, ustedes mataron al Señor Jesucristo. Le dijo así, hermano, una ofensa, hermano. Que el Salvador vino al mundo. Mire, hermano, los confrontó. Y nada, no le hicieron nada. Siguió Pedro libre, hermano. Pero eso que teniendo el Espíritu Santo te da valor cuando estás investido del Espíritu Santo, recibes una investidura. Y vemos aquí, hermano, que aquí les voy a explicar algo. En el 2, del 1 al 4, vemos que todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, o sea, la llenura. Pero aquí vemos otra llenura, aquí habla de otra llenura. O sea que no creas que con una sola llenura ya estás listo y que eso te va a durar toda la vida. Aquí vemos que cayó otro Pentecostés, aquí hubo otro Pentecostés, porque se hicieron prodigios, señales, maravillas y de todo, hermano. Entonces es necesario, somos como un carro comparado. Usted, hermano, va y el hermano Roberto viene y tiene que echar mucha gasolina, demasiado. El tanque es bien grande. Pero ya después de tanto andar por ahí, orar por enfermos, orar, hermano, se va agotando el aceite. Eso le pasaba a Jesús, hermano, y era el Hijo de Dios. Dice que Jesús oraba por los enfermos y todo, pero cuando ya se sentía cansado y con hambre se apartaba. Y después oraba y bajaba con el poder para sanar, para predicar. O sea, él sentía que ya el tanque, hermano, del combustible ya se estaba bajando, ya sentía el síntoma. Iba y que ya estaba en reserva. Inmediatamente iba y llenaba el tanque y otra vez descendía con el poder para sanar, para todo. Entonces es necesario, es como un vehículo. Los vehículos andan por allí y todo en sus actividades. Pero ya usted ve, la luz se prende, hermano, de la reserva. Y usted tiene que ir, hermano, a la estación de servicio a llenar su tanque. Y aquí la estación de servicio es la presencia de Dios, hermano. Ir, hermano, al santuario. Ir al lugar, hermano, del altar. Ese es el lugar donde uno llena su tanque, hermano. Oración de comunión, de intimidad y hasta también orando en lengua. Yo hay veces que siento, hermano, que me estoy apagando cuando oro en lengua, me viene un denuedo, me viene fuerza, me viene valentía, me viene agilidad, en movimiento, en todo. Pero cuando uno no está orando casi ni nada, una flojera a veces le da.
todo lo hace lento. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, usted arde en fuego, anda con diligencia. Voy para la iglesia y una alegría que le da un gozo. Estamos en el cumplimiento de la promesa, que es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, del Espíritu Santo en nosotros, la llenura. Porque aquello apenas era el don, pero fueron bautizados y tenían el don. Los que se bautizaban decían, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don. No decía el bautismo, el don del Espíritu Santo. Tenían solamente el don, pero la llenura no. Hay que procurar la llenura, el bautismo. Ahora vamos a ver cuando ya esta promesa ya se cumple. Bueno, aquí ya se cumplió en Hechos 2 del 1 al 4. Ahora vayamos a Hechos 12 al 17, Hechos 8 del 12 al 17. Se trata del evangelista Felipe, que andaba en Samaria, causó un gran avivamiento allá en Samaria, en la ciudad de Samaria, pero bautizaba solamente en el nombre del Señor Jesucristo y ahí los dejaba solamente. Hechos 8 del 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Solamente recibían el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua. En el 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento tremendo, pero faltaba algo allá. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver ahorita después, de la imposición de manos, de la unción colectiva que se da por una administración, y también recibirlo por fe también. Son tres maneras de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vayámonos a Hechos 10, 44 y 48. Esto se trata del caso de Cornelio, que era un centurión romano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, apenas predicando, hermano. Estaban dando una enseñanza y el Espíritu Santo cayó. Quiero decirle que aquí sucedió algo raro. Dios hace como Él quiere. Vemos, a veces uno tiene una estructura, ¿no? Que una persona inconversa o no puede recibir el Espíritu Santo. Y a veces creamos patrones, paradigmas. Y aquí se rompieron los esquemas, hermano. Vemos que quienes eran, estos eran romanos. Y era la familia de Cornelio, hermano. Pero claro, eran temerosos de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, habían dos grupos, los de la circuncisión y de la incircuncisión. Estaban aquellos que eran, o sea, de Jerusalén, eran de hebreos, el pueblo judío. Y estaban los gentiles, los paganos, que ellos le llamaban de Roma. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. O sea, la evidencia era que hablaban en lenguas, hermano. Dijeron, no, aquí está el Espíritu Santo en ellos. Y que magnificaban a Dios, glorificaban a Dios. ¿Cuál es la evidencia de una llenura del Espíritu Santo y un bautismo? Es que la persona, número uno, habla en lengua y magnifica a Dios. Pero hay veces también, o sea, si no habla en lengua, también la persona es llena del Espíritu Santo también. Aclaramos aquí, porque a veces condenamos a los que no hablan en lengua
Y dice, no, ellos no están bautizados con el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo. Sino que a veces no desean la otra evidencia. Para ellos eso no le dan importancia. Entonces, lo que tú desees, eso es lo que Dios te va a conceder. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero si tú no te deleitas, no lo quieres, Dios te respeta y no te lo da. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, también como lo habían recibido ellos. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí lo recibieron una unción colectiva. Allá fue que le impusieron las manos. Pedro y Juan le impusieron las manos. Pero aquí vemos, hermanos, que nada más con una prédica, una unción colectiva, ahí recibieron el Espíritu Santo. Ahora vayamos a otro ejemplo que está en Hechos 19. 19, 1 al 6. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí le imponen las manos. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que el bautismo del Espíritu Santo se da también en hablar en lengua, en profetizar, en alabar al Señor, glorificar al Señor. A algunos se les manifiesta también en danzas también, pero danzas genuinas y verdaderas, porque hay danzas falsas también. Después del Espíritu Santo, la llenura tiene que seguir. Ya les expliqué esto. Que no se conformen con una llenura. No se conformen de que ya yo fui bautizado y ya estoy sellado. No, porque usted, hermano, puede descuidarse y se puede apagar el Espíritu Santo ahí. Entonces necesitamos llenura constante, porque este es peligroso, estará apagado. El enemigo puede aprovechar. Hay gente que cree de que el Espíritu Santo no se va de una persona cuando ya fuiste sellado. Y lo dicen, hermano, y hay bastante polémica sobre esto. Pero yo creo que sí se va el Espíritu Santo de una persona, hermano. Dice, puesto que no quisieron tener a Dios en su noticia, Él los entregó un espíritu reprobado para que hagan lo malo. Entonces, el Espíritu es santo. Una persona que fornique y adultera, ¿usted cree que el Espíritu Santo esté ahí? Hace que se aleje el Espíritu Santo, hermano. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu es santo y no comparte su habitación con algo impuro. Dice, ¿qué comunión tiene el templo de Dios con el demonio, con Belial? Ninguna tiene. Entonces, cuiden el buen depósito que está en usted, que es el Espíritu Santo, hermano. Cuídenlo bastante. No profanen el templo, no lo contaminen, porque la inmundicia y la impureza matará tu relación con Dios. Por eso es que el Espíritu Santo no está sobre cualquiera. A veces creemos que porque una persona habla en lengua, una persona haga esto. Si es verdad, estuvo en ellos, pero como los dones son irrevocables, vemos que Saúl, siendo un asesino, buscando a David para matarlo, se metió en una compañía de profetas ahí, buscando a David, persiguiéndolo, y de repente se enchufó, se conectó. Y el don empezó, hermano, empezó a profetizar, y todos asombrados. Saúl entre los profetas, claro que él ya había profetizado antes, cuando empezó a ser rey. Pero ya después, me llama este caso la atención, o sea, que estaba en plena locura, hermano, y lo tomó el Espíritu Santo ahí, una unción colectiva, o sea, llegó y se le activó el don inmediatamente, el que tenía, porque los dones son irrevocables. He escuchado casos de personas en pecado, haciendo sanidades y de todo,
Por eso es que el Señor dice, ¿para qué me llamáis Señor si no hacer lo que yo digo? Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, Señor. Fuera de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, vemos, hermano, que Dios respalda su palabra. Y los dones son irrevocables, pero el hecho de que una persona no ande en santidad, hermano, no quiere decir que el Espíritu Santo esté allí a plenitud. Se puede apagar y se puede ir, hermano. Vemos que Saúl, el caso de Saúl mismo. Saúl, ¿quién moraba en Saúl cuando fue ungido? Dice que el Espíritu de Dios se mudó en Saúl. Y Saúl era un valiente, Saúl andaba correctamente. Pero ya después, cuando Saúl quiso hacer las cosas a su manera, se independició de Dios, sabio en su propia opinión, fue desechado cuando comete 2 errores garrafales. Fue desechado y dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, se le fue. Y vino, hermano, un espíritu inmundo a morar en él. Judas tenía el don del Espíritu Santo porque Judas andaba entre los 12 y también le dieron licencia para sanar y para todo en su etapa primero. Pero después, cuando le dio Jesucristo el pan, ¿quién entró ahí? Satanás, y le dijo, ves a hacer lo que tienes pensado. Ya Jesús sabía. Haz lo que tienes pensado, le dijo. De entregar, ya tenía ya en su mente, tenía Satanás, dice que Satanás entró en él. Literalmente dice la Biblia, que Satanás entró en Judas, hermano. Y Judas había tenido el Espíritu Santo, hermano. Sino que por la codicia, por todo eso, abrió una puerta, el Espíritu Santo se fue, porque ya pensaba ya en robar. Cuando veía, o sea, que estaban derramando un perfume de alabastro, aquella mujer dijo, qué desperdicio. Eso hubiera servido para dárselo a los pobres, pero dice el escritor ahí, dice que esto no lo dijo él por eso, sino era para sustraer, para embolsillárselo, para obtener intereses. Sí, robárselo. Entonces vemos, hermano, que el Espíritu Santo, quizás viendo todas estas acciones en él, la codicia, la corrupción, la deslealtad, la infidelidad, se fue de él, hermano. Y vemos que ya estaba vacío y entró el espíritu inmundo a morar en él. Entró Satanás. Satanás mismo fue el que entró en Judas, hermano. No dice que entró un demonio, sino Satanás fue el que entró en él, hermano. Y Jesucristo habla del espíritu inmundo que vuelve, que la casa está adornada, vacía. ¿Quién hace esa operación? El Espíritu Santo te adorna la casa, te la limpia, hermano. Te la pone pura y todo. Pero después, cuando no quiere tener el Espíritu Santo se va por las malas acciones. Se abre una puerta, queda abierta. Viene el espíritu inmundo que estaba, busca 7 más, hace un asalto y se mete. Y entrado ya no son 7, ya no es 1, sino son más 7, 8 demonios ahí que entran. Entonces tenemos que cuidar, hermano, al Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos nosotros. Mañana hablaremos sobre lo que es la importancia de las lenguas, hermano. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí y mañana hablaremos sobre la importancia de lo que es hablar en lenguas.